Buenos días, Ricardo Sepúlveda, Daniel Garrido, amigos nuestros de Servicios Puestos Internos, fiscalizadores. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a los socios de Hoteleros de Chile, quienes se están conectando en estos momentos a este webinar, en esta mañana de primavera en nuestro país y en nuestro continente, donde esperemos que sea una mañana productiva con información interesante. Daniel, muy bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por preparar todo este material para clarificar a los socios de Hoteleros de Chile y a los amigos de la industria también estas medidas tributarias para apoyar a las personas naturales y a las pymes en el marco de esta pandemia, este COVID-19, esta crisis económica que nos ha pegado tan fuerte a nosotros la hotelería y al turismo. Esta mañana también convocamos, Daniel y Ricardo, a socios de la industria y amigos de la industria, a restaurantes, a Chiga. Convocamos también a amigos de ACHET, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, amigos de FEDETUR, amigos de Chile Sertur, que seguramente con los minutos poco a poco van a ir conectándose para escucharlos. Si bien ya vi que efectivamente el equipo de hoteleros de Chile que está por detrás va a ir silenciando los micrófonos, les pedimos a todos en favor de una mejor conexión y una mejor imagen, que vayan apagando las cámaras, es lo mejor, y los micrófonos para que pueda correr la presentación de la mejor manera. Van a haber preguntas, todas las que ustedes quieran podemos hacerles. Hoy día tenemos a nuestros amigos aquí de Servicios Puestos Internos al servicio nuestro para dudas, preguntas y todas estas grandes incógnitas o incertidumbres que después es complicado. Yo creo que hoy día es el minuto que se conectaron, hoy día es el minuto de decir, por favor, sáquenme de la gran duda. Después es difícil llamar al call center o comunicarse y que tengan tiempo de escucharnos, ¿verdad, Daniel? Hoy día aprovechemos este potencial que tenemos aquí, que no todos los días tenemos amigos de Puestos Internos con esta buena disposición, ¿verdad? Seguramente tenemos socios de todo Chile, amigos de todo Chile. En favor del tiempo, yo creo, bueno, estamos a las 11:05 minutos, no sé si todos estén en más o menos sus relojes a la hora. Les vamos a informar también que estamos grabando esta presentación, por lo cual seguramente hoy en la tarde o ya mañana durante el mediodía, lo que demore nuestro gran equipo de operaciones de hoteleros, va a estar ya en nuestro canal de YouTube, para quienes quieran volver a verla o para quienes quieran comunicar a otros amigos o socios para ver esta presentación durante esta mañana. Material que siempre va quedando en nuestro canal de YouTube o pueden llegar también a través de nuestra página web. Ahí siempre van a encontrar toda la información que nosotros y todos los webinars que nosotros hemos hecho durante esta situación de pandemia en la cual estamos entregando valor agregado a todos nuestros socios para poder salvar la industria y rescatar el turismo, y con el tiempo podamos decir la superamos y aquí estamos todos sanos y salvos siguiendo con las ganas de trabajar en esta industria de la felicidad. Porque Daniel y Ricardo, esta es la industria de la felicidad, del descanso, es sumamente subjetiva, vendemos las vacaciones, el placer, si bien también tenemos turismo de negocios, que se da mucho, efectivamente somos reconocidos como la industria de la felicidad. Aquí todos trabajamos en lo que nos gusta, somos súper serviciales, así que estamos muy contentos de poder escucharlos a ustedes y poder escuchar obviamente ayudas desde el sector del gobierno y del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que en favor del tiempo, te voy a dar la palabra, Daniel, para que comiences. El plenario es todo tuyo, ya veo que estamos compartiendo pantalla. Te dejo con los socios hoteleros de Chile. Muchas gracias a todos y bueno, a escuchar y aprender. Muchas gracias por conectarse y Daniel, te doy la palabra. Primero, agradecer a Claudia por la presentación.
saludar a todos los presentes, esperando que estén todos muy bien junto a su familia, entendiendo que hoy estamos en circunstancias particulares. Quiero agradecer la asistencia y en honor a tiempo, como muy bien decía Claudia, vamos a hacer nosotros una exposición de 3 puntos. Vamos a hablar de las medidas tributarias que han servido para apoyar a personas naturales, pymes, personas independientes y una modificación en la reforma tributaria con respecto al IVA en los inmuebles. ¿Ya? Esos van a ser los 3 puntos que vamos a tomar hoy día. Dentro de los beneficios se van a hacer mención a beneficios tanto que fueron realizados desfasados y que hoy día ya no están vigentes, pero para que se tenga un énfasis de todos los beneficios que se han realizado y también de los beneficios que están vigentes hoy día a la fecha. ¿Ya? En honor al tiempo voy a comenzar con la exposición y cualquier duda que tengan la pueden realizar a través del chat, donde dependiendo de quién esté exponiendo, la contraparte estaría respondiendo. En este caso, en primera instancia, sería Ricardo. Vamos a comenzar con las medidas tributarias para apoyar a las personas naturales y pymes por la emergencia derivada por el COVID-19. Ya. Esto se va a dividir en 5 puntos, donde vamos a ver cuál fue el objetivo, qué medidas de apoyo se realizaron con respecto al IVA, las medidas de apoyo que fueron con respecto a la renta, otros apoyos que fueron indistintamente que no afectaban a la parte del IVA, la renta, y cuáles son los conductos de información para efecto de solicitar mayor información. El objetivo de esta charla es dar a conocer las medidas tributarias impulsado por el gobierno para el apoyo de las personas y pymes en el marco del plan económico de la emergencia de COVID. Como muy bien sabemos todos, debido a las circunstancias que estamos, el problema económico que se ha generado tanto por el COVID-19, se han impulsado medidas especiales para efectos de que las empresas puedan sobrellevar esta situación y así poder avanzar sin tener que entrar en instancias dramáticas. Medidas de apoyo relacionadas con el impuesto al valor agregado. Dentro de las medidas que se realizaron en primera instancia fue la postergación del IVA declarado. ¿En qué consiste? Se postergan los plazos para el pago del IVA que debe declararse y pagarse en los meses de abril, mayo, junio del 2020, que estos corresponden a los periodos de marzo, abril y mayo. ¿Esto qué generaba? Permitía que las personas pudieran repactar entre 6 o 12 cuotas el IVA generado en esos meses para efectos de poder pagarlo de una forma que beneficiara y no fuera un impacto tan grande en la caja del contribuyente. ¿A quiénes benefician? ¿Ya? Entendiéndose por las circunstancias que estamos, se establecen ciertos parámetros para quienes benefician. No es que hoy día beneficien a todos los contribuyentes. Se entiende hoy día los contribuyentes que fueran micro, pequeña, mediana y que cumpliesen ciertos requisitos. El acogerse al régimen ProPyme o ProPyme transparente, contribuyente con contabilidad simplificada o renta presunta, y el beneficio era que pudieran postergar hasta en 12 cuotas mensuales. Contribuyentes con ingresos entre 75.000 y 350.000 UF, ¿ya? Que puedan postergar el IVA en 6 cuotas mensuales iguales y reajustadas. ¿Ya? Para efectos de considerar la información de los ingresos, estos son los ingresos que se declaran en el formulario 29, y que esos son los parámetros de información que tenemos como servicio de impuesto interno. ¿Cómo se solicitaba? Al momento de ingresar al formulario 29 en cuestión, les voy a señalar acá que está marcado, permite la opción de hacer la postergación y en cuántas cuotas también se iba a postergar. Y esto es lo que generaba el beneficio para efectos de ir pagando posteriormente. ¿Ya? La postergación del pago estaban en las cuotas, como le había comentado, de marzo, abril y mayo, y que permitía, respecto del IVA, postergarlo de octubre, noviembre o hasta diciembre del 2019, que esto fue las medidas que se hicieron para efecto del estallido social, y que también generaba la oportunidad de poder postergarlo en 6 o en 12 cuotas. Estas cuotas postergadas se comenzaban a pagar desde el mes de julio del 2020. ¿A quiénes beneficiaron? A contribuyentes que se hayan acogido al beneficio establecido por la ley 21.207 sobre la postergación del pago de IVA en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019. Dentro de lo que vamos a hablar han sido también parte de las medidas que ya se han realizado.
¿ya? Indistintamente hoy día no estén vigentes, fueron parte de las medidas que se estableció como Ministerio de Hacienda en beneficio de los contribuyentes. ¿Ya? ¿Y cómo se solicitaba? También dentro del mismo formulario 29, tenía vinculado la opción para efecto de poder postergar. ¿En qué consiste? ¿Es posible postergar el pago de giro? Perdón, esta era otra opción, era la postergación de pago de giro por IVA. ¿En qué consistía? Es posible postergar el pago de giro, postergar hasta en 2 meses con un vencimiento en abril, mayo y junio del 2020, que también generaba la opción de pagar en cuota entre 6 o 12 cuotas mensuales, dependiendo del tamaño de la empresa. Los giros postergados se comenzaban a pagar desde el mes de julio del 2020. ¿Cuál era el beneficio en esencia? Hoy día, aparte de la postergación que se generaba por la medida del COVID como tal, también estaba la opción de hacer una postergación de IVA. La postergación de IVA posteriormente tiene el lapsus de 60 días para efecto de que tenga que pagar el impuesto al momento del impuesto vencido. Una vez terminado aquello, ahí se giraban impuestos, lo cual se tiene que pagar. Ahí también daba la opción de poder diferir el pago de ese IVA y cancelarlo en cuotas. ¿A quién beneficia? Beneficiaba también a pequeñas empresas, a micro, pequeñas, medianas, que cumplieran con los requisitos del régimen tributario, régimen ProPyme o ProPyme transparente, contribuyentes de contabilidad simplificada o renta presunta y que puedan postergar hasta en 12 cuotas mensuales iguales y reajustadas. Misma instancia, los contribuyentes tienen que tener un ingreso entre 75.000 y 350.000 UF para que puedan postergar hasta en 6 cuotas máximas. ¿Cómo se realizaba la acción como tal? La postergación del pago de los giros por IVA se ingresaba uno a impuestos mensuales, consulta y pago de giros, que acá deben aparecer los giros que estaban correspondientes a lo que ya había sido postergado, consulta y seguimiento formulario 29, ¿ya? Y acá iban a salir todos los impuestos que tuvieran pendientes, ¿ya? Y acá va a dar la opción de los pagos que tienen por postergación para que puedan ir pagando cada postergación y las cuotas que estén vencidas al momento de. ¿Ya? Acá quiero detenerme porque hay otra medida más, que esta medida está vigente hasta septiembre, hasta el periodo de septiembre del 2020 y que vence ahora en octubre del 2020. Es decir, hoy día, porque hoy día es la fecha límite para pago para facturador electrónico. Esta era la postergación del pago de IVA en 3 meses, que permite la obligación de pagar el IVA en 3 meses después de la fecha de pago. ¿Quiénes podían acceder? Microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, que consistían a los que estuvieran asociados al régimen tributario ProPyme y ProPyme transparente. Estas están acogidas al régimen de tributación o completa o simplificada. En ambos casos, el promedio anual de los ingresos de su giro no debe superar las 100.000 UF para efectos de poder postergar los 3 meses. ¿Hasta cuándo se podía solicitar? Esta medida aplica a los IVA de septiembre del 2020 que se declara en el mes de octubre y permite el beneficio hasta el IVA de noviembre del 2021 y este es el que se declara en diciembre. ¿Qué requisitos adicionales debe cumplir? Tiene que haber presentado todos los formularios 29 de los últimos 36 meses, tener declaradas sus situaciones de renta declaradas, estar inscrito para ser notificado por vía correo y en momento de la postergación no debe tener morosidad pendiente. Ahora voy a mencionar las medidas de apoyo relacionadas con el impuesto a la renta. Dentro de las medidas que se realizaron para efecto de poder solventar un poco la situación en la que estamos, fue la devolución anticipada del impuesto a la renta. Esto era que nos permitía a trabajadores dependientes o MIPYMES recibir antes la devolución de renta en los procesos extraordinarios durante el mes de abril. Las empresas beneficiadas eran microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas que cumplan con los requisitos de ser ProPyme o ProPyme transparente. Cuando hablo del régimen tributario, son a los que están acogidos en el artículo 14, letra D, número 3 y 8. A eso es lo que me refiero con el régimen tributario. Y contribuyentes con contabilidad simplificada o renta presunta. ¿Ya? ¿Cuál era el beneficio? Era recibir de forma anticipada la devolución de la renta que correspondía al año 2020, para efecto de que ellos pudiesen subsanar situaciones que se han generado por la pandemia, ¿no? Y estas eran las fechas que se tenía para efecto de la devolución. Postergación, dentro de otra medida que se realizó, fue la postergación del impuesto a la renta. La postergación permitía hasta julio el pago de impuesto a la renta a la MIPYME, de acuerdo a lo que declaran en la operación Renta 2020. Quienes se veían beneficiadas eran
Microempresas, pequeñas empresas, empresas que cumplan los requisitos de ser ProPyme, artículo 14D, número 3 y 8, contribuyente con contabilidad simplificada o renta presunta. La postergación del pago de impuestos a la renta, ¿cómo se solicitaba? En la navegación de la declaración de impuestos anual a la renta, cuando están en el formulario 22, cuando uno hacía el pago como tal, permitía la opción de el pago diferido, lo cual generaba este beneficio de la postergación del pago como tal. Utilizando las opciones del pago diferido, se disponía también en el servicio de impuesto interno, lo cual permitía a las MIPYME que cumplen los requisitos poder diferir el pago del impuesto a la renta sin intereses, que generaba que el pago que se tenía que realizar en abril, poder pagarlo en junio del 2020. ¿Ya? Dentro de otros beneficios que realizó el Ministerio de Hacienda es la suspensión de los pagos de la suspensión de pagos provisionales mensuales, PPM. ¿En qué consistía? Daba la posibilidad de suspender el pago provisional mensual obligatorio de primera categoría realizado en el artículo 84A del Código Tributario de los meses de abril, mayo y junio del 2020, periodos tributarios correspondientes a marzo, abril y mayo. Todos los contribuyentes de impuestos de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta pueden acceder a este beneficio y no requieren un trámite especial. ¿Ya? Dentro de la devolución estaban los contribuyentes que emiten la boleta de honorario electrónico, que reciben la devolución de la retención o pagos provisionales mensuales, efectuado en su formulario 29 y correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020. Esto solamente consistía para las personas independientes que emitían boletas de honorario. Dichos montos serán depositados, que en este caso se hacía la mención a cuándo iban a ser depositados como tal, que serían depositados a más tardar el 24 de abril de 2020, de manera automática y no se requería hacer ningún trámite adicional, que esto era solamente para las boletas de honorario que se emitieron durante enero y febrero. En el portal se destacó gran parte de las medidas de apoyo que hubo para efecto de los trabajadores independientes. No voy a abordar en esta instancia mucho de este punto porque en la siguiente slide, en la siguiente presentación se va a hacer un detalle completo de lo que correspondieron a las medidas que se realizaron para los trabajadores independientes. ¿Qué permitía en sí el beneficio? Era que cada contribuyente que era trabajador independiente, las boletas emitidas durante enero y febrero pudiesen solicitar la devolución de lo retenido durante enero y febrero. Los contribuyentes, mientras cumplan los requisitos, podrán cambiarse de régimen tributario y quedarán clasificados para la operación de la renta AT 2021, año comercial 2020. Para poder solicitar un cambio de régimen tributario, el primer plazo estaba establecido hasta el 30 de abril del 2020. Posteriormente, debido a las circunstancias en las que estamos, se amplió el plazo para efectos de que pudiesen solicitar el cambio de régimen tributario hasta el 31 de julio del 2020. Ahora se aplazó nuevamente el plazo para los que deseaban cambiarse de régimen tributario, que quedó vigente hasta el 30 de septiembre del 2020. Esa fue la fecha tope para las personas que deseaban realizar el cambio de régimen tributario por situaciones especiales, porque no consistía que estuvieran en ese régimen o porque querían optar a un régimen distinto al que fueron asignados. Otras medidas de apoyo. ¿Ya? Dentro de las otras medidas de apoyo que se realizaron fue la postergación del pago de contribuciones. ¿En qué consistía? Que se postergaba el plazo del pago de primera cuota de contribuciones que se debe pagar en el mes de abril del 2020. La postergación se aplica de forma automática y esto permitía que al momento del pago, todo lo que se tenía que pagar en abril del 2020 se desfasara para pagar en junio, posteriormente el de septiembre se iba desfasando hasta volver a los pagos que corresponderían. Esto es solamente durante el 2020. Ya. ¿A quiénes beneficiaban, eso sí, la postergación de contribuciones? A personas naturales con propiedad cuyo avalúo fiscal sea inferior a 133 millones y a empresas con ventas inferiores a 350.000 UF, es decir, cercano a los 10.000 millones de pesos anuales.
¿Ya? Dentro de otra medida, lo que se realizó también como apoyo fue la reducción transitoria del impuesto de timbre y estampilla, que consistía que se disminuye transitoriamente a cero la tasa de impuesto de timbre y estampilla, y esta medida aplicará a todas operaciones crédito cuyo impuesto se devengue entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del 2020. ¿Ya? El tratamiento de deuda con Tesorería General de la República, se aplicaron beneficios en flexibilidad, estuvo focalizado en lo que fue el apoyo a pymes, a personas con menores ingresos, flexibilidad con respecto a convenios de pago en deudas tributarias, sin aplicar intereses y multas. La vigencia comenzó desde abril de 2020. ¿Ya? Esto fue en primera instancia lo que correspondería a la información que hubo tanto para personas naturales o para pymes con respecto a los beneficios que se han realizado durante el COVID respecto al 2020, y también menciona lo que hubo como beneficio durante el estallido social. Para mayor información, los conductos para el servicio son o a través de la página web en contacto o en ayuda, o lo pueden realizar directamente a través del call center, que les va a permitir tener una mayor información dependiendo de las dudas que tuviesen. ¿Ya? Invitamos a continuar revisando la página del servicio, donde se ofrecen distintas charlas en línea. ¿Cómo se ingresan? Ingresan en destacado y aprende con nosotros, que está señalizado en la esquina inferior izquierda. Se inscriben en charla, posteriormente seleccionan el icono de inscripción de charla en línea, se desplegará cuáles son las charlas que hoy día están vigentes y que se están realizando en modo en línea, y lo que deben realizar es inscribirse para efecto de poder solicitar esas charlas. Llenan un formulario con la inscripción que pide los datos necesarios para efecto de que les llegue el link para la charla como tal. Y con eso terminamos la primera presentación con respecto a las medidas que se realizaron tanto para personas naturales y pymes por la emergencia derivada del COVID-19, disculpe, del COVID-19. Si quedaron consultas, las pueden realizar a través del chat, ¿ya? Para efecto de que mi colega pueda subsanar sus consultas o ver cómo podemos orientarlo en caso de correspondiente a las presentaciones. Ahora voy a continuar con la presentación que corresponde a las medidas que se realizaron para los trabajadores independientes. En la primera presentación nos enfocamos en lo que fueron las medidas para efectos de las pymes y de los trabajadores dependientes. Y ahora se va a hacer mención a los trabajadores independientes que se tomaron como medida por el COVID-19. ¿Ya? El objetivo es mostrar los beneficios que se generaron a través de la pandemia del COVID-19 por las dificultades que se generaron para efecto de que realicen las actividades, como lo había mencionado en la presentación anterior. ¿Ya? Acá igualmente vamos a ver la introducción, los beneficios y requisitos que se tenían que realizar, en qué consiste el beneficio y cuándo se tiene que reintegrar. Vamos a dar una ejemplificación respecto a los costos, cómo se accede al beneficio, y también va a haber lo mismo que mencioné anteriormente, mayor información de los conductos regulares para efecto de que puedan solicitar mayor información al servicio para comunicarse o si se quieren inscribir en charlas. Ya. En base a la ley 21.242 se establece un beneficio transitorio con motivo de la propagación del COVID-19 en favor de los trabajadores independientes, los cuales están conformes al artículo 42, número 2 de la ley sobre impuesto a la renta. En particular, ¿qué permite? Es para aquellos trabajadores independientes que hayan tenido una disminución de al menos el 30% de su ingreso y que puedan acceder de modo transitorio a un beneficio especial, los cuales les sirve como apoyo para compensar estos menores ingresos. El beneficio puede solicitarse mensualmente y hasta 3 veces, entre junio y noviembre del 2020. Posteriormente, el contribuyente debe reingresar estos beneficios en 3 cuotas sin intereses, lo cuales serán en base a la variación de IPC en su declaración de renta correspondiente a los años tributarios 2022, 2023 y 2024 a través del formulario 22. ¿Ya? Ahora voy a hacer mención de los beneficios y requisitos que hay con respecto a los trabajadores independientes. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Pueden acceder trabajadores independientes que emitan boleta de honorario electrónica,
trabajadores independientes que emitan boletas de honorario en papel con autorretención y que hagan su retención del impuesto mensual a través del formulario 29. Si el contribuyente tiene otros ingresos por remuneración, retiro, dividendos u otros, igualmente puede acceder a este beneficio si cumple con los requisitos. Acá hay que hacer una mención, que son en los casos excepcionales establecidos en la ley, como zonas sin acceso a Internet o afectados por catástrofe, podrán optar esos trabajadores independientes que emitan boletas de papel y también los que pagan su retención de impuestos a través del formulario 29. ¿Qué requisitos deben cumplir para solicitar el beneficio? Haber emitido boletas de honorarios en al menos 3 meses durante los últimos 12 meses. Es decir, que entre abril del 2019 y marzo del 2020 deben haber emitido al menos en 3 meses boletas de honorario. En caso de que no hubiesen emitido boletas en esos 3 meses, establece el beneficio que haber emitido boletas de honorario en al menos 6 meses durante los últimos 24 meses, es decir, entre abril del 2018 y marzo del 2020, se generaría también el beneficio. Las boletas pueden haber sido emitidas en meses consecutivos o no. En el mes anterior al cual se solicita el beneficio, sus rentas mensuales hayan experimentado una disminución de al menos el 30% respecto al ingreso promedio que se considera durante los 12 meses anteriores. Es decir, que el promedio se considera entre el periodo de abril del 2019 a marzo del 2020, se consideraban todas las boletas de honorarios que hayan declarado en esos meses, se dividían en base a los meses que tuviesen, y ese es el promedio que se asignaba. Y ese promedio es el que se tenía que hacer la comparación con respecto a la boleta emitida de honorario, respecto al mes que ustedes están solicitando el beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? ¿Cómo se calcula y cómo se reintegra? Doy énfasis en que es un beneficio que permite hoy día un flujo, pero que esto posteriormente se tiene que reintegrar a arcas fiscales, y se reintegraba, como lo había mencionado anteriormente, durante la AT 2021, AT 2022 y AT 2023. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio para trabajadores independientes, para que emiten boletas de honorario y permite acceder hasta un beneficio de 650.000 por cada mes en que se solicita. Puede solicitarse hasta 3 meses continuos o discontinuos dentro de los 6 meses siguientes contados, desde el 1 de mayo del 2020, es decir, desde junio y noviembre del 2020. Porque se hace mención que corresponden a las boletas, ejemplo, a las boletas de mayo, pero las boletas de mayo se declaran en junio, ¿ya? El beneficio se puede optar desde junio hasta noviembre del 2020. Se trata de un beneficio sin interés, reajustado de acuerdo al IPC, y el monto solicitado debe reintegrarse en 3 cuotas anuales a partir de la renta del 2022. ¿Cómo se calcula el monto del beneficio? El monto del beneficio se calcula mensualmente de la siguiente forma. Si un contribuyente registra boleta de honorario entre abril del 2019 y marzo del 2020 por un ingreso mensual igual o inferior a 320.500, el beneficio podrá alcanzar hasta un tope del 70% de la caída mensual. ¿Qué quiere decir esto? Si las boletas de honorario con respecto a la caída del 30%, el ingreso promedio es igual o inferior a 320.500 pesos, el tope de la diferencia que se genere solamente puede ser hasta un 70%. Si el ingreso promedio mensual es superior a 320.500, el valor del ingreso del beneficio se calculará de forma proporcional a la disminución de su ingreso. El sistema en línea hará los cálculos cada información. Con respecto al cálculo de forma proporcional, se hace mención que el tope que pudiesen llegar a recibir con respecto a este beneficio es hasta 650.000 pesos por cada vez que se solicita, y con un tope de 3 veces que se puede llegar a solicitar. ¿Cómo acceder al beneficio? El beneficio estará vigente entre mayo y octubre del 2020, y la solicitud puede presentarse entre los meses de junio y noviembre del 2020. Se puede pedir mensualmente y hasta un máximo de 3 veces entre junio y noviembre del 2020. Respecto al mes anterior a la solicitud, por ejemplo, si se pide en julio, el sistema hará los cálculos respecto a las rentas de junio. Podrá aceptar el monto del beneficio calculado o determinar una cifra menor si lo prefiere. Requiere ingresar correctamente los datos de las cuentas bancarias, y el beneficio se entregará en un plazo de 10 días hábiles contando desde la fecha de presentación de la solicitud por parte del contribuyente.
¿Cuándo y cómo se reintegra este beneficio? Este beneficio debe ser reintegrado en los impuestos a la renta en 3 cuotas anuales, reajustados de acuerdo al IPC. El detalle del monto final de estas cuotas será informado en el marco de operación de la renta del 2021 y deberá comenzar a reintegrarse a partir del año tributario 2022, de acuerdo al siguiente detalle. Dependiendo de cuánto haya sido el monto, si lo solicitaron 1 o 3 veces, se va a tomar el total del beneficio adquirido y se va a parcializar en un 20% del beneficio en la T 2022, un 40% de beneficio en la T 2023 y un 40% de beneficio en la T 2024. Sobre la renta generada a partir del 1 de julio del 2021, mientras se mantenga un saldo pendiente por reintegrar, se le realizará al trabajador independiente una retención adicional del 2%, los que se destinará de forma íntegra y exclusiva a la devolución de este beneficio. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se solicita y cómo se ve a través de la plataforma del servicio. ¿Cuándo y cómo se reintegra este beneficio? A modo de ejemplo, Alejandro es chef y realiza eventos de modo independiente. Sus ingresos se vieron afectados y decidió obtener el beneficio en 2 ocasiones, en junio y en septiembre del 2020. De acuerdo a su renta y la caída de su ingreso, la primera vez accedió a un beneficio de 150.000 y en septiembre a un total de 230.000, dando un total del beneficio de 380.000 pesos. Para el reintegro de este monto, Alejandro deberá reintegrar el monto recibido en las siguientes cuotas. En la declaración de renta del año tributario 2022, él tiene que reintegrar el 20%, que es equivalente a 76.000 pesos, más el IPC que corresponda. Posteriormente, en la declaración del año tributario 2023 y 2024, deberá ingresar el 40%, que en este caso sería 152.000, más el IPC en cada año, y con eso reintegraría el 100% del beneficio que se correspondería por trabajador independiente. ¿Ya? El subsidio para reintegrar de los montos del beneficio, la ley establece un subsidio con un tope de 100.000 destinado a contribuyentes con rentas totales mensuales promedios de hasta 500.000 durante el año 2020. Este subsidio será descontado automáticamente de los montos que deben reintegrarse, ¿ya? A contar del año tributario 2022. El monto del subsidio dependerá del tramo de ingreso del contribuyente durante el 2020. ¿Ya? Acá desde el Servicio de Impuesto Interno, en base a los cálculos que tengamos con respecto a los honorarios que se emitan, permitirá subsidiar parte de los fondos que se están entregando como beneficio, que en este caso permite que para los tramos que correspondan entre 0 y 320.500 a nivel de promedio, da un subsidio de hasta el 70%. Los tramos de 320.500 a 400.000, el subsidio cubre hasta 50%, y de los tramos de 400.000 a 500.000, el subsidio cubre hasta un 40%. Ya, ahora se va a ver una ejemplificación con respecto a si se emitían boletas y los requisitos que se debían cumplir. Por ejemplo, acá se dan detalles de personas que emitieron boletas durante el periodo del 2018 a 2019 y correspondiente a los que emitieron boletas del 2019 al 2020. ¿Ya? Voy a hacer la mención en los casos que sí correspondería el beneficio. Por ejemplo, una persona emitió boleta durante los meses del 2018 al 2019, que fueron 4 boletas, pero adicional emitió 2 boletas durante abril de 2019 y marzo del 2020, que fueron solamente 2 boletas. Anteriormente les había comentado que en caso de que no cumplieran, que se emitieran 3 boletas durante abril del 2019 y 2020, tenían que ser en total 6 boletas durante los 24 meses, que en este caso sí cumple porque tiene 4 boletas durante abril del 2018 a marzo del 2019, y posteriormente tiene 2 boletas adicionales de abril al 2019 a marzo del 2020. O si no tenía, o si cumplía el requisito de forma directa con respecto a que tuviese las 3 boletas durante los 12 meses de abril del 2019 a marzo del 2020, tiene acceso y derecho al beneficio. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Juan es electricista y ha trabajado siempre como independiente. Sus trabajos son ocasionales y duran varios meses cada uno. Así que él dio 4 boletas de honorario electrónica en diferentes meses durante el año 2019.
y hasta febrero del 2020, con un ingreso promedio de 732.182. Desde marzo hasta mayo del 2020 ha trabajado solo en una ocasión, por lo que ha emitido una boleta de honorario electrónica en el mes de marzo por un monto de 300.000. El ingreso mensual de Juan respecto a este caso tuvo una disminución del 59%. Debido a la caída de su ingreso, Juan ha decidido solicitar el beneficio de independiente en junio del 2020 y podrá acceder hasta un beneficio máximo de 217.549. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el caso que no recibe. Patricio es kinesiólogo deportivo, emite boleta electrónica ocasionalmente. Ya que solo tiene trabajo de forma esporádica porque sigue estudiando, todas sus boletas suman un ingreso promedio mensual de 185.000 entre abril del 2019 y marzo del 2020. Patricio entregó 8 boletas de honorario electrónica en ese periodo. Sin embargo, todas sus boletas las emitió en el mes de junio y julio del 2019, no registrando boletas en otros meses, por lo cual impide a Patricio acceder a este beneficio. ¿Por qué lo impedía en este caso? Porque a pesar de tener 8 boletas emitidas, las tiene focalizadas solamente en 2 periodos, siendo que el beneficio establece que tienen que ser 3 periodos durante los 12 meses o 6 periodos durante los 24 meses. ¿Ya? Pasos para acceder al beneficio. ¿Ya? Para acceder al beneficio, primero mencionar que esto hoy día se hace de forma online, ¿ya? En un 100%. El sistema le va a indicar el cálculo y el monto del beneficio al cual puede acceder. El contribuyente podrá optar a ese monto o puede optar a un monto menor si él lo considera. El beneficio será depositado en la cuenta bancaria personal. En caso de no poseer una o no ingresar correctamente la información, será pagado por caja en Banco Estado. El depósito de dinero lo realizará la Tesorería General de la República en un plazo de 10 días hábiles contando desde la fecha de presentación de la solicitud. Y si existen deudas por concepto de pensión alimenticia, se descontará hasta un 50% del monto del beneficio y se abonará el pago a dicha deuda. Ahora, ¿cómo se accede? Uno ingresa a la página web del servicio, ingresa el root y clave de la persona independiente, ingresa a trámites en línea, a boletas de honorario electrónica, ¿ya? Y acá le permite visualizar cuánto es lo que obtiene por beneficio. El sistema automáticamente realiza todos los cálculos, tanto de lo que corresponde al promedio, lo que corresponde a las boletas que usted haya emitido en el periodo anterior. Me explico, si usted está solicitando el beneficio en junio, va a tomar como base de mayo y va a considerar todo lo que usted haya recibido con mayo y con eso calcula si es que hubo una caída del ingreso, que haya sido al menos del 30%, ¿ya? Y a cuánto le corresponde el beneficio, y posteriormente se ingresan los datos bancarios. ¿Ya? Acá se ve la visualización nuevamente. Y acá, una vez uno confirma, hace la mención de que cuánto es lo que estaría solicitando de beneficio y que lo tiene que devolver en los años tributarios 2022, 2023 y 2024, lo indica a través desde la misma página web en el momento que se solicita. ¿Ya? Se emite un certificado de cuánto fue lo solicitado, que hace lo mismo que sale en la presentación de la página web con respecto a cuántos fueron los valores que tuvo como promedio, cuánto fue la caída, el porcentaje y cuánto fue el beneficio. Se le emite el certificado al trabajador independiente. Si el trabajador independiente no cumple alguno de los requisitos, el sistema arrojará un mensaje señalando que no puede acceder al beneficio. Pues por el motivo de que no tiene las 3 boletas durante los últimos 12 meses, no tiene las 6 boletas durante los 24 meses, o que sus rentas no tuvieron una disminución de al menos el 30%, que es lo que establece el beneficio. ¿Ya? Esto corresponde a la presentación de beneficio de trabajador independiente. Como les había comentado anteriormente, los conductos para mayor información lo pueden realizar a través de la página web del servicio, a través de ayuda o contacto, o comunicándose a través de la mesa de ayuda. ¿Ya? Para mayor información o para solicitar charlas, para inscribirse, perdón, en una charla, ingresan a través del destacado Aprende con Nosotros, que está a mano izquierda inferior.
o nos pueden comunicar a través de redes sociales, que nuestros conductos oficiales es a través de Twitter, Facebook o YouTube. ¿Ya? Adicional, un comentario que no es a través del beneficio COVID, pero hoy día a través de las aplicaciones que ha emitido el Servicio de Impuesto Interno, hay varias opciones que permiten desde el celular emitir boletas de honorario electrónica, emitir boletas de venta electrónica, hacer las declaraciones de IVA, facturación electrónica, que son parte de las aplicaciones que hoy día se están realizando a través del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Y con eso se finaliza la presentación con respecto a los beneficios de COVID-19. Ahora voy a dejar a mi colega, don Ricardo Sepúlveda, que él va a hacer la presentación con respecto a la modificación que hubo de la reforma tributaria con respecto al IVA de los inmuebles. ¿Ricardo? Sí, acá estoy, que estaba activando la cámara. Ahí sí. ¿Se ve y se escucha bien, Dani? Sí. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Continuar. Aprovecho de saludar a todas las personas presentes, de agradecer la voluntad de estar acá, de escuchar, de querer aprender más, ¿cierto? Que estos temas que a veces se nos tornan complejos a nosotros mismos, que somos los fiscalizadores de estos impuestos, no es fácil muchas veces comprender estas materias porque incluye mucho análisis, mucha lectura y a veces, claro, se hace un poco complejo, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más simple posible para que ustedes puedan entender. Repito que ante cualquier consulta que ustedes tengan en el transcurso de esta presentación, mi compañero Daniel va a estar ahí en el chat ya para que puedan hacer las consultas que tengan. No sé si se ve la presentación, Dani, si me puedes confirmar. Se ve la presentación y la tienes que colocar, eso sí, en Sí, presentación en este momento la estoy agrandando, pero parece que se demora un poquito. Apenas esté en pantalla completa voy a comenzar. Ya. Y yo la veo completa, no sé si se ve Te completa confirmo que se todavía. ve completa. ¿Sí? ¿Sí? Ya, partimos entonces. En esta parte, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es el IVA en los inmuebles, ¿ya? Y sus modificaciones que se incorporan con la ley 21.210, la modernización tributaria o última reforma tributaria, que trae consigo hartas cosas, ¿cierto? A nivel de renta, a nivel de IVA. A nivel de IVA, por ejemplo, trae el tema de los impuestos digitales, que esto es nuevo para nosotros, para el país, ya esto nunca se había aplicado acá en Chile. Pero nos vamos a enfocar en lo que corresponde al IVA de los inmuebles, ¿ya? Vamos a correr un poquito acá la pantalla para poder ver la presentación como corresponde. Ya, el objetivo de esta charla, ¿cierto?, es dar a conocer los principales cambios en la tributación que afecta la enajenación y arrendamiento de bienes raíces que trae esta reforma tributaria publicada en febrero de este año, ¿ya? Y vamos a ver los diferentes aspectos que esta tiene en cuanto a los inmuebles, ¿ya? Acá tenemos lo que va a ser el plano de esta charla, esta parte de la charla. Vamos a ver lo que es hecho grabado básico de venta, los hechos grabados especiales, la base imponible y la proporcionalidad en el uso del crédito fiscal, siempre ligado a los inmuebles, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de arqueología tributaria, le llamo yo, o historia respecto a lo que existía antes y lo que hubo después y lo que hay ahora, porque entendemos que han habido muchos cambios en el tiempo. Nosotros tuvimos un sistema tributario que más o menos estuvo en una estructura, digámoslo así, sin tanta modificación durante 30 años, ¿ya? Donde el 2014, ¿cierto?, se hace la primera reforma, la primera gran reforma con ley 20.780, que trae hartos cambios, ¿ya? Incluso podría hablarse a nivel de IVA. Pero después, el 2016, viene esta simplificación de la reforma, o reforma a la reforma, como algunos le llaman, ley 20.899, que ya trae cambios significativos a nivel de IVA en los inmuebles, ¿ya? Y ahora tenemos, ¿cierto?, vigente desde el 1 de marzo del 2020 esta modernización tributaria. ¿Qué podemos decir? Hasta el 31 de diciembre del 2015, que estaban afectas a IVA la venta de inmuebles realizadas por empresas constructoras, ¿ya?
acá está todo el tema del crédito especial de empresas constructoras en cuanto a su IVA, ¿cierto? Y hasta ese momento las empresas inmobiliarias no estaban afectadas a IVA en la enajenación de bienes inmuebles, ¿ya? Eso es importante mencionarlo porque todos sabemos que en el mundo constructor inmobiliario, ¿cierto? Existen estos grupos empresariales donde la constructora, claro, estaba afecta a IVA y tenía un crédito especial, pero luego al traspasar los bienes inmuebles a la empresa inmobiliaria, esta en su venta no se encontraba afecta a IVA, ¿ya? Luego, entre el 1 de enero del 2016 y el 29 de febrero del 2020, ¿cierto? Cuando se encuentra vigente todo esto que corresponde a la ley 20.899, la industria inmobiliaria cambia un poco, ¿ya? Yo creo que muchos se acuerdan de estos letreros que habían en los departamentos nuevos, compra ya sin IVA, que eso igual era un error, no es que uno vaya a comprar sin IVA, pero no es algo que vamos a precisar ahora. La industria inmobiliaria pasa a ser grabada con IVA en la venta de inmuebles, ya eso es un cambio, podríamos decir incluso casi histórico, ¿ya? Nuevos o usados, ¿ya? Cualquiera sea el vendedor, siempre que sea habitual. Esta palabra es súper importante y la vamos a analizar ya, lo que es el vendedor habitual. ¿Ya? La norma, el decreto de ley 825 o ley de IVA, nos explica en su artículo 2 ciertos conceptos. Ya nos explica qué es venta, quién es vendedor, qué es la prestación de un servicio y quién es el prestador de un servicio. Nos definen sus numerales y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Como decía anteriormente, hasta el 29 de febrero del 2020 se entendía que existía habitualidad en los casos que, por ejemplo, la venta se realizara en un plazo menor a un año desde la adquisición o la terminación de la construcción. Me explico. Por ejemplo, tengo un caso personal, les voy a contar la historia de un amigo que más encima es asesor. Él se compró un inmueble, por ejemplo, el 1 de enero del 2017. No recuerdo bien la fecha, pero les voy a poner el caso. 1 de enero del 2017, persona natural, ¿ya? Él no es inmobiliaria, él no es constructora, nada. Él era una persona natural. Y se compró un inmueble. Y lo vendió en agosto de ese año. Pasó el tiempo y le llegó una notificación del Servicio de Impuestos Internos que tenía que pagar IVA por la venta, ¿ya? ¿Por qué le pasó eso a mi amigo? Le pasó porque, aparte que no estudió la norma, él enajenó el bien en un plazo menor a un año desde su adquisición, que fue en enero hasta agosto, o sea, pasaron 8 meses. Y ahí bien dice la norma que se va a presumir habitualidad cuando ocurra este caso, ¿ya? O bien le va a pasar también a las empresas que construyan un bien y lo hayan terminado de construir, por ejemplo, el 25 de febrero y lo hayan puesto a la venta el 25 de octubre. Se entiende que hay un plazo menor a un año y se va a presumir habitual, por ende van a cumplir con el requisito de estar afecto a IVA, ¿ya? Esto trajo bastantes problemas para mucha gente ya, que no era su habitualidad, no era su negocio vender inmuebles, pero le pasó lo que le pasó a mi amigo, ¿ya? ¿Qué cambios trae esta modernización tributaria? ¿Cierto? Siguen afecta la venta de los inmuebles, ya eso no cambia, realizada por un vendedor habitual, pero el concepto de habitualidad, ¿cierto? Cambia, se elimina esta presunción de habitualidad, por lo que va a corresponder al servicio, ya, calificarla. Ahí vamos a ver también cuál es el cambio que tiene la ley específicamente en esa facultad que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a hablar ahora del hecho grabado básico de venta. Dicho sea de paso, el hecho grabado básico de venta se divide en dos partes, ¿ya? Que si bien no es asunto de la materia, es importante que lo mantengan ustedes para mayor conocimiento. Existe la venta y el servicio, ¿ya? Que son dos diferentes cosas, ¿ya? Para que exista hecho grabado básico de venta tienen que darse ciertos conceptos copulativos, por ejemplo, que existe una convención, que haya una transferencia de dominio en los bienes corporales muebles o inmuebles, ¿ya? Está también el concepto de territorialidad, ahí ya llevamos 3, o sea, para que exista hecho grabado básico de venta tienen que existir todos estos hechos copulativos. Si falta uno ya no es hecho grabado. Tiene que ser oneroso, ¿ya? Y tiene que calificarse como vendedor aquella persona que se entienda que está enajenando estos bienes, ¿ya? Bueno, también están aquellos hechos grabados del artículo 8 de la ley de IVA, que ya son hechos grabados especiales, pero lo que yo le acabo de describir es cómo se configura un hecho grabado básico de venta, ¿ya? El hecho grabado básico de servicio como tal, ¿cierto?
va a ser cuando exista una prestación, ¿ya? De una persona con otra, ya sea jurídica, natural, tiene que existir una remuneración, ¿ya? Tiene que estar definido el servicio que se presta en los numerales 3 y 4, ¿ya? Del artículo 20 de la Ley de la Renta, y también tiene que cumplir con la territorialidad. En este caso, el servicio tiene que ser prestado o utilizado en Chile. También hay servicios que, no cumpliendo con estas características copulativas, de todas formas se van a grabar en forma especial en el artículo 8 de la Ley de IVA, ¿ya? Entonces, ya explicando eso, vamos a pasar a hablar de lo que es el hecho grabado básico de venta, analizar un poco la norma que es, como decía en un principio, en lo denso, en lo complejo. En el número 1, ¿ya? Numeral primero del artículo 2 de la Ley de IVA, habla del concepto de venta, define lo que es una venta, ¿ya? Para todos los efectos, vamos a ver cómo era la venta antes de la modernización y cómo es ahora con la modernización, ¿ya? Acá está, no sé si se ve cómo se mueve el mouse, pero está marcado con naranjo ciertos cambios que tiene la norma, porque en lo fundamental se mantiene. Lo vamos a leer igual para que se vaya quedando, ¿cierto?, en su cabeza, en su mente, lo que es el concepto de venta, según la ley, cómo lo define la ley, ¿ya? Para efectos del IVA. Se entiende por venta toda convención independiente de la designación que le den las partes, ¿ya? Para entender esta primera parte de este numeral, vamos a decir que hay distintas convenciones, hay distintos contratos, ¿cierto? Uno le puede dar diferentes nombres. Se entiende que el legislador ya tiene harta experiencia, ¿cierto? Tiene hartos años haciendo normas, entonces siempre están, ¿cierto?, los más astutos o los más pillos, ¿cierto?, que quieren hacer, digámoslo así, ver la ley a sus ojos, porque la ley es ciertamente interpretativa, ¿cierto? Entonces, claro, uno podría decir que yo hago una convención donde no traspaso, ¿cierto?, un bien inmueble o un bien corporal mueble, y por ende yo ya no lo designo como venta, entonces no he hecho grabado. Entonces el legislador que hace, ¿cierto?, nos dice que cualquier convención, independiente de la designación que yo le dé, ¿cierto?, se va a entender por venta, ¿ya? Que sirva para transferir a título oneroso, es decir, que ambas partes se vean beneficiadas, el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos. Ojo con esta parte que estaba vigente hasta el 29 de febrero de este año, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como asimismo todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta, ¿ya? Así es como se definía, ¿cierto?, el concepto de venta según el numeral primero del artículo 2 de la Ley de IVA. Vamos a ver en qué cambia. Vamos a leerlo de nuevo para que se nos quede grabado. Por venta, toda convención independiente de la designación que le dé las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles construidos. Y ahí es donde cambia, construidos. Y ya no aparece esta parte donde nos excluía a los terrenos. Pero más adelante vamos a ver cómo se trata el tema del terreno. De una cuota de dominio sobre dichos bienes o derechos reales constituidos sobre ellos, como asimismo todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Como podemos ver, hasta ese punto, lo único que cambia es que se elimina excluidos los terrenos y se agrega esta palabra construidos. Y luego tenemos esta parte, ¿cierto?, que viene después del punto que dice: los terrenos no se encontrarán afectos al impuesto establecido en esta ley, ¿ya? Entonces ya vemos que en realidad, como les decía, la ley es interpretativa, pero cambia el excluido los terrenos, y al final nos dice que los terrenos para todo efecto no van a estar grabados con el impuesto de esta ley, ¿ya? Se deja claramente establecido que lo que se graba es la venta de un inmueble construido, ¿ya? Y no la mera venta de un terreno, ¿sí? El cual, si bien es jurídicamente un inmueble, porque se entiende que en el concepto jurídico de un inmueble el terreno es un inmueble, la misma ley de IVA está dejando sin efecto o como hecho no grabado, ¿cierto?, la venta de un terreno, ¿ya? Su tratamiento respecto del IVA es descontarlo de la base imponible al momento de determinar dicho tributo. O sea, quiere decir que al momento de determinar, ¿cierto?, el IVA en la venta de un inmueble, la misma ley nos va a decir en
lo vamos a ver más adelante cuando veamos base imponible, cómo tenemos que tratar ya el terreno frente a la enajenación del bien inmueble. ¿Cuál va a ser la excepción? Y ahí les voy a pedir que para el que quiera aprender más allá pueda instruirse mejor en la circular 37 del 2020 que trata, ¿cierto?, como algunos aspectos del IVA, ¿cierto? Y acá nos dice que los terrenos urbanizados, ya se entiende urbanizados cuando tienen caminos, cuando se le llega a instalación eléctrica, etcétera, constituyen la construcción de un bien, los terrenos urbanizados constituyen la construcción de un bien corporal inmueble, ¿ya? Eso tienen que verlo ya más profundo porque va a ser un tema muy casi casuístico. Tenemos cientos de oficios que hablan de consultas de contribuyentes donde dicen, le preguntan a nosotros al servicio, esto está grabado con IVA, esto no está grabado, es que estoy vendiendo este terreno, pero tiene cierta particularidad, entonces ya va a entrar en un tema casuístico, ¿cierto? Que no es materia del día de hoy. Luego pasamos al numeral 3 del artículo 2 de la ley de IVA, donde se analiza el concepto de vendedor, ¿cierto? Ya vimos el concepto de venta, que se define como venta, y ahora vamos a ver el concepto de vendedor, ¿ya? Porque para que se logre confabular el hecho grabado, tiene que ser venta hecha por un vendedor, ¿ya? Si es una persona que no es vendedor, ya no hay hecho grabado, ¿se entiende? Entonces hay que tener súper claro quién es y quién no es vendedor, ¿ya? Vamos a ver antes de la modernización. Se entiende por vendedor cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales, muebles o inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, ojo, a su juicio exclusivo, la habitualidad. ¿Qué le había pasado a mi amigo? Resulta que le llegó la citación del servicio, porque el servicio a su juicio exclusivo había determinado que él era vendedor, ¿ya? Y por ende, que la venta de su inmueble era un hecho grabado, ¿cierto? Lo que sí también cabe decir que en ese tiempo la norma tenía ciertas excepciones donde el servicio podía analizar el caso a caso también, y finalmente mi amigo, con declaraciones juradas, donde él casi pidiendo por favor al fiscalizador, diciéndole yo no quería grabarme con IVA, yo no soy habitual, yo no soy inmobiliaria, etcétera, y finalmente hubo una resolución del servicio donde se le perdonó este error, ¿ya? Y a muchos contribuyentes también. Así como hubieron otros que trataron de hacer ver que no eran habituales cuando en realidad sí eran habituales, ¿ya? Y como el servicio en ese tiempo, ojo, a su juicio exclusivo, él podía determinar quién era habitual, se grabaron igual con IVA, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el concepto de vendedor después de la modernización, ¿ya? Se entiende por vendedor cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Hasta ahí vamos igual que hasta como estábamos antes, ¿cierto? Hasta el 29 de febrero. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar la habitualidad. Ya no habla de un juicio exclusivo, sino que dice ya más claro que el servicio, si bien va a calificar la habitualidad, siempre va a existir esta posibilidad de que se demuestre lo contrario, ¿ya? Ahí hay un tema de hecho y de derecho, ¿ya? Donde se admite prueba en contrario, donde no se admite prueba en contrario, y acá, es cierto, ya queda más clarito en la ley que se va a admitir prueba en contrario. ¿Qué se elimina de este número 3? Del artículo 2. Para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que exista habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año. Es lo que hablábamos, lo que expliqué anteriormente, lo que le pasó a mi amigo, ¿cierto? Que entre el plazo que uno adquiere un bien y lo vende, o que se termina de construir y lo vende, ¿cierto? Ya se calificaba como habitual a un vendedor. Ahora no, ya esa parte se deroga de la ley de IVA. Sigamos con el concepto de vendedor después de la modernización. Además, se elimina la siguiente oración ya de la ley, del concepto de vendedor. Ahí estamos ahí todavía. La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo podrá ser considerada habitual. Ya, eso antes estaba ahí clarito en la ley. Permiso. Y ahora no.
ahora ya se entiende que el giro inmobiliario, la transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario podrá ser considerada habitual, ya no existe como tal en la ley, ¿cierto? Va a poder demostrarse lo contrario. Estas modificaciones tienen por objeto reforzar que la determinación de la habitualidad de un vendedor corresponde a un análisis de las circunstancias particulares, que es lo que yo les estaba diciendo, que incluso una empresa inmobiliaria ahora ya se podrá incluso salir del concepto, ¿ya? Del caso específico sujeto a que existan las condiciones para calificarlo como tal. Es decir, casi que se va a ver caso por caso, ¿ya? Porque finalmente la habitualidad no puede ser algo, entre comillas, dictatorial, que el servicio, que es la entidad encargada, ¿cierto?, de fiscalizar y aplicar los impuestos, diga sí y no, ¿cierto? No, ahora se va a entender que hay circunstancias particulares y eso lo tiene que entender el fisco, ya nosotros. No se va a considerar habitual la enajenación de inmuebles efectuadas como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias. 2. La enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas y siempre que exista una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado. Y 3. Todos aquellos casos de ventas forzadas en pública subasta autorizada por resolución judicial. Esto tiene un poco de lógica, ¿ya? Porque finalmente uno no puede considerar habitual, ¿cierto?, a alguien que enajena o se desprende de un bien cuando está casi obligado, ¿ya? Porque sería como obligarlo a pagar un impuesto, y si bien los impuestos, como la palabra lo dice, son impuestos y están por ley, en estos casos, ¿cierto?, se va a entender que no haya habitualidad, ¿ya? Porque se entiende que hay casi una obligación de venta y se excluye de la parte, ¿cierto?, de la habitualidad. Hechos grabados especiales. ¿Ya? Los hechos grabados especiales, para que ustedes los puedan comprender mejor, son aquellos que, si bien no cumplen con algunos de los requisitos copulativos que nombré en un principio, se van a grabar igual con IVA. ¿Ya? Esto está estipulado en el artículo 8, en sus diferentes letras, ¿cierto? Cuáles son los hechos grabados especiales de venta y de servicio. ¿Ya? Vamos a analizar para estos efectos el artículo 8, letra G, ¿ya? Antes de la modernización. Y también lo vamos a ver después de la modernización para ir haciendo el cruce. El arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimiento de comercio. Ya acá se está hablando del arrendamiento. ¿Ya? Esta letra G del número 8 de la ley de IVA habla del arrendamiento o bien subarrendamiento de inmuebles o bienes muebles, ¿cierto? Los bienes inmuebles tienen que estar amoblados, ¿ya? Hay distintas interpretaciones que dan cuenta de qué significa un inmueble amoblado y también lo vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ver cómo queda después de la modernización. Se agrega, ¿ya? Porque en realidad, como podemos ver ahí, el párrafo no modifica hasta ese punto, pero se agrega. Para calificar que se trata de un inmueble amoblado o un inmueble con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, se deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y maquinarias sean suficientes para su uso, habitación u oficina, o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial respectivamente. Para estos efectos, el servicio, mediante resolución, determinará los criterios generales y situaciones que configurarán este hecho grabado. Quiere decir que el servicio, ¿cierto?, va a emitir su pronunciamiento, o emitió su pronunciamiento mediante resolución de cuáles son aquellos inmuebles, ¿cierto?, amoblados, o qué se va a entender por inmueble amoblado para efectos de la aplicación de IVA, o aquellos que tengan instalaciones y maquinarias para el desarrollo del ejercicio comercial o industrial. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos que nos da la circular 37 del 2020, que es la que yo les digo que es buena para el autoestudio, ¿ya? Para entender mejor estos casos. Si el arrendamiento recae sobre un departamento, se entenderá que el inmueble cuenta con muebles suficientes para considerarse amoblado, si al menos incluye una cama o un mueble de similar naturaleza.
así como algunos enseres, tales como mesa de comedor o vajilla, que permitan el alojamiento o pernoctación de la persona. Quiere decir que se va a entender que un departamento, mientras tenga una cama, ya se entiende que está amoblado, porque permite la pernoctación al menos de un día de una persona, ¿ya? Quiere decir entonces que si yo le arriendo un espacio, por muy vacío que esté, y yo le pongo ahí una cama a mi amigo, el arrendamiento se va a entender afectado con IVA, siempre y cuando yo sea habitual y cumpla con los requisitos. Y en realidad hablamos de hecho grabado especial, entonces también hay que analizar de que puede que no cumpla con los requisitos cumulativos, pero ya estoy cayendo en esta letra G, ¿cierto? Donde me dice que el arrendamiento de bienes va a estar afecto, aunque no cumpla con lo que se pide los requisitos copulativos, ¿ya? Caso número 2, el arrendamiento recae sobre una oficina. Ya acá no hablamos ahora de un departamento, de un cuadrado, sino que de una oficina, ¿ya? ¿El inmueble contará con mobiliario suficiente? Sí. Incluye un escritorio, una silla y cualquier inmueble adicional para el archivo, custodia de documentos o para el uso de oficina, como una mesa para reunión, apoyo de computadores o impresoras u otros que tengan esa finalidad. Ya se va a entender entonces que si tengo un espacio, ¿cierto?, de 4x4 y tengo una mesa con 3 sillas, ¿cierto?, se va a entender que es una mesa para reuniones y se va a entender que estoy afecto al impuesto, ¿ya? Paso número 3. El arrendamiento recae en un local comercial, ¿ya? Para entender que cuenta con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial, deberá, a lo menos, contar con un mesón para atender al público y estantes para guardar y exponer los productos. O sea, si yo tengo, es cierto, ya un espacio más grande, con 2 pisos, y el piso de arriba no tiene nada, y el de abajo ya tiene un mesón y un estante chiquitito, estoy afecto al impuesto, ¿ya? Vamos a ir a la letra L de este número, de este artículo 8 de la ley de IVA, que nos explica, ¿cierto?, los hechos grabados especiales. Los contratos de arriendo con opción de compra, ¿ya? En otras palabras, para algunos que le es más conocido, el leasing, ¿ya? Que recaiga sobre bienes corporales, inmuebles realizados por un vendedor. O sea, acá ya nos está diciendo la misma ley que, en este caso, tiene que ser realizado por un vendedor. Para estos efectos, se presumirá que exista habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurra un plazo igual o inferior a un año. Vale decir que esto era lo que estaba vigente hasta el 29 de febrero de este año, ¿ya? Si gusta lo vemos de nuevo. Los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor, ¿ya? Para estos efectos se presumirá que exista habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurra un plazo igual o inferior a un año. O sea, acá seguimos, ¿cierto?, con el concepto de habitualidad. O sea, no obstante de que estaba en el artículo 2, ya cuando hablaba del concepto de vendedor, nos repetía, ¿cierto?, en la letra L del artículo 8, que era el concepto de habitualidad. Estaba bien enmarcado. Entonces ahora, como podemos ver, con la modernización, dice, los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor. Y ya la parte de habitualidad, al igual que en su artículo 2, se deroga, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se elimina? Para estos efectos se presumirá que exista habitualidad, ¿cierto? Y lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿ya? O sea, la presunción de habitualidad ya por todos lados se deroga, tanto en su artículo 2 como en esta letra L. Igual que para el hecho grabado básico, esta modificación tiene por objeto reforzar que la determinación de la habitualidad en los contratos de arriendo con opción de compra corresponde a un análisis de las circunstancias particulares, ¿ya? Del caso específico, sujeto a que existan las condiciones para calificarlo como habitual. Es decir, que ya no va a ser, como hablaba ese artículo segundo, donde calificaba al vendedor, ya no es un tema de juicio exclusivo del servicio, ¿cierto? Ahora va a ser un análisis de las circunstancias particulares, ¿ya? Por otra parte, virtud del artículo 9 transitorio de la ley 20.899, ya esta ley fue la que simplificó la reforma del 2014, las cuotas de contrato de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles y las transferencias de inmuebles que se efectúen en virtud de dichos contratos, en la medida que hayan sido celebrados por escritura pública o instrumento privado protocolizado, con anterioridad al 1 de enero del 2016, deben regirse por las disposiciones
de la ley de IVA de ese tiempo. Esto es súper importante, ¿ya? De hecho, yo creo personalmente que hubieron muchos negocios que se hicieron muy rápido hasta antes del 1 de enero del 2016. O sea, tenemos que hubieron muchas transferencias de inmuebles, muchos contratos de arriendo con opción de compra hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Y por qué? Porque no se iban a afectar con IVA, ¿ya? Entonces, claramente hay un tema de conveniencia financiera para los contribuyentes y era totalmente de derecho de cada uno realizar los negocios o actos de negocios que quisieran, ¿ya? Se entiende que esta parte está bien remarcada porque incluso se hace, ¿cierto?, este artículo 9º transitorio en esta ley que deja ya claro, ¿cierto?, que todo lo que se haya hecho hasta antes del 1 de enero del 2016, ¿cierto?, a pesar de que, por ejemplo, las cuotas de un leasing a 10 años, si yo celebré el contrato al 31 de diciembre del 2015, es decir, se va a acabar al 31 de diciembre del 2025, ¿se entiende? Por mucho que haya habido reforma y haya más reforma acá, yo celebré hasta antes del 1 de enero del 2016, por ende, me voy a regir por las normas que habían hasta ese momento. Eso me lo deja claro este artículo 9º transitorio de la ley 20.899, para que lo tengan ahí en su mente. Vamos al punto 4 ya, que anteriormente mencioné que íbamos a hablar de la base imponible, ¿ya? Base imponible tanto para la venta como para el arrendamiento. En este caso vamos a ver la base imponible en la venta de inmuebles cuya adquisición no soportó IVA, ¿ya? Artículo 16, letra G, antes de la modernización. Todo esto enmarcado en la ley de IVA. En el caso de venta de bienes corporales inmuebles usados en cuya adquisición no se haya soportado impuesto al valor agregado, realizada por un vendedor habitual, la base imponible será la diferencia entre los precios de venta y compra, ¿ya? Vamos a ver cómo se modifica, ¿cierto?, este párrafo, que no es tanto, pero es súper importante. Vamos a leerlo ahora cómo está. En el caso de venta de bienes corporales inmuebles, ya si notan, falta la palabra usados, en cuya adquisición no se haya soportado impuesto al valor agregado, realizada por un vendedor habitual, la base imponible será la diferencia entre los precios de venta y compra. ¿A qué se refiere? A que la base imponible, ¿cierto?, de un inmueble hasta el 29 de febrero del 2020, cuando era usado, realizado por un vendedor, iba a ser, ¿cierto?, la venta menos el valor de adquisición actualizado por IPC. Ahora me habla de que ya no solo los inmuebles usados, sino que también los nuevos. ¿Y qué se entiende por valor de adquisición? El valor de construcción, el valor costo, ¿ya? Se elimina la exigencia de que los inmuebles sean usados, como decía anteriormente, para que las ventas que recaen sobre ellos se acojan a esta base imponible especial, siendo suficiente que la adquisición del inmueble respectivo no se haya soportado IVA, ¿ya? Quiere decir que este, entre comillas, como un beneficio, es como una base imponible simplificada, ¿cierto?, para aquellos que no hayan tenido que soportar ya el IVA en la construcción o adquisición de los bienes. Seguimos con esta letra G, del artículo 16. Con todo, esto estamos viendo la parte antes de la reforma, ¿cierto? Con todo, en la determinación de la base imponible a que se refiere el párrafo anterior, deberá descontarse del precio de compra y del precio de venta el valor del terreno que se encuentre incluido en ambas operaciones, ¿ya? Es decir, que tanto para esta base imponible simplificada, ¿cierto?, tanto para el valor de compra como venta se va a descontar el valor del terreno. Vamos a decir cómo. Para estos efectos, el vendedor podrá, fijémonos en esta palabra, podrá, es decir, puede, opción, ¿ya?, deducir del precio de venta como valor máximo asignado al terreno el valor comercial de este a la fecha de operación, ¿ya? Es decir, que el contribuyente tenía opciones, podía ver incluso cuál le convenía más, cuál le convenía menos, ¿ya? Ahora cambia la norma y vamos a ver que cambia en una palabra, ¿cierto? Pero lo vamos a volver a leer para que nos quede bien grabado, ¿cierto? La continuación de esta letra G del artículo 16 de la ley de IVA. Con todo, en la determinación de la base imponible a que se refiere el párrafo anterior,
deberá descontarse del precio de compra y del precio de venta el valor del terreno que se encuentre incluido en ambas operaciones. ¿Ya? Esa parte la teníamos clara. Para estos efectos, el vendedor deberá, o sea, debe, ¿ya?, deducir del precio de venta el valor comercial de este a la fecha de operación. Valor comercial. Ahí vamos a ver qué se entiende por el valor comercial o cómo se llega a ese valor comercial. Es decir, que ya no existen, ¿cierto?, estas opciones, el podrá, ¿cierto? ¿Qué se modifica? Podrá por deberá, referente a la deducción del valor comercial del precio de venta del terreno, ¿ya? Seguimos con esta letra G. Vamos a ver, ¿cierto?, como hemos venido haciendo ya, el antes y el después. Efectuada esta deducción, el vendedor deberá deducir del precio de adquisición, porque anteriormente hablábamos de la venta, ahora vamos a hablar de la adquisición. El vendedor deberá deducir del precio de adquisición del inmueble una cantidad equivalente al porcentaje que representa el valor comercial asignado al terreno en el precio de venta. ¿Ya? Eso es todo un cálculo, ¿cierto?, que para estos efectos no va a ser productivo verlo ahora porque requiere de mucho tiempo, de mucho análisis, pero la idea es que entiendan solamente el concepto, ¿ya? Ya se entiende que va a ser un porcentaje, un cálculo, ¿ya?, para deducir del valor de adquisición el terreno respecto a la venta. ¿Qué se elimina? Asignado, referente al terreno. Y lo vamos a leer ahora cómo queda con la modernización. Efectuada esta deducción, el vendedor deberá deducir del precio de adquisición del inmueble una cantidad equivalente al porcentaje que representa al valor comercial del terreno en el precio de venta. Es decir, ya no es al valor comercial asignado, sino que al valor comercial del terreno. Porque muchos contribuyentes a veces le daban un valor al terreno casi simbólico. Como yo creo que esto vale, como yo creo que esto puede valer. Y no, eso no es así, ¿ya? Hay normativa para eso y el servicio se ha pronunciado respecto a qué es válido como valor comercial de un terreno, ¿ya? Seguimos viendo lo referente a base imponible en la venta de inmuebles en cuya adquisición no se soportó IVA, ¿ya? En otras palabras, respecto de la rebaja del terreno que esta norma permite para el precio de venta, ojo, se hace obligatorio que el vendedor deduzca el valor comercial del terreno a la fecha de la operación, independiente del valor que éste le haya asignado. Como yo les comentaba, independiente que el contribuyente diga, yo creo que esto vale 1000, yo creo que esto vale 1200, no basta con el yo creo, sino que tiene que ser un valor comercial respaldado, ¿ya? Respecto de la deducción del terreno que ordena la norma al precio de adquisición, la rebaja debe corresponder a una cantidad equivalente al porcentaje que representa el valor comercial del terreno en el precio de venta, siendo también en este caso indiferente el valor asignado al mismo. Es decir, acá ya no es precio de adquisición de terreno, precio asignado al valor de adquisición del terreno, sino que va a ser este porcentaje, ¿ya?, de la venta. O sea, yo en el precio de venta veo cuál es el valor comercial del terreno, ya que se va a deducir, y el porcentaje que yo aplico en la venta va a ser el que voy a llevar a la compra, para este efecto de la adquisición donde no se soportó IVA, ¿ya? Facultad de tasar del servicio de impuesto interno. ¿Qué significa la facultad de tasar del servicio? Es que nosotros como institución que está encargada, ¿cierto?, de la fiscalización y aplicación de los impuestos, podemos decir, a ver, contribuyente, ¿sabe qué? A mí me parece un poco extraña la forma en que usted está calculando esto, así que lo voy a tasar. O sea, voy a ver, voy a comprobar de que efectivamente los valores que usted me está presentando sean los que corresponden, ¿cierto?, o los que se den en situaciones similares o de igual naturaleza, ¿ya? Debido a que la norma modificada permite rebajar el valor comercial del terreno, será este valor el que podrá ser tasado por el servicio, ¿ya? Ojo, este va a ser el valor que va a ser tasado, no el precio de venta, no, sino que el valor comercial del terreno. En caso que se haya descontado una suma notoriamente superior al valor comercial de aquellos en características y ubicación similares. El valor comercial, tanto del terreno como del inmueble construido, podrá ser acreditado, por ejemplo, con tasación comercial de una entidad bancaria, tasación comercial de un profesional o empresa del rubro, copia de tasaciones de inmuebles similares. O sea que si usted, por ejemplo, le da un valor comercial a un inmueble de 1000 millones y usted lo presenta, ¿cierto?, como que, no sé, su papá
le dijo que valía 1.000 millones porque él creía por su experiencia que valía 1.000 millones, no basta solo con eso, ¿ya? Es decir, que es un ejemplo un poco burdo, pero para que se entienda, va a tener que ser en la forma que establece, ¿cierto?, la norma, que es con tasación comercial de una entidad bancaria, con tasación comercial de un profesional o empresa del rubro, o con la copia de una de estas dos, ¿ya? Vamos a pasar al artículo 17 de la ley de IVA, que nos sigue hablando de base imponible, pero esta vez en el arrendamiento de los inmuebles, ¿ya? Que se va a gravar con este tributo. Vamos a analizar el primer inciso, cómo estaba antes de la modernización. En el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de establecimientos de comercio que incluya un bien raíz, podrá deducirse de la renta, para los efectos de este párrafo, una cantidad equivalente al 11% del avalúo fiscal del inmueble. ¿Se quedó pegado, parece? Dani, ¿me puedes confirmar? ¿Dani? No, sigue vigente. ¿Todo bien? Sí. Ya. Ricardo, ¿Sí? en este énfasis igual intentar como redondear la parte que sigue con la reducción del 11%. Sí, sí. Solo quería aclarar que estuviera bien porque se me quedó pegada la imagen. Disculpen, ¿ya? Como les decía, vamos a ver el énfasis ahora de el arrendamiento de los inmuebles, ¿ya? El artículo 17 nos dice, en el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio que incluya un bien raíz, podrá deducirse de la renta, para los efectos de este párrafo, una cantidad equivalente al 11% del avalúo fiscal del inmueble. Este es un cálculo, ¿cierto?, que se hace para llegar a la base imponible que se afecta con el IVA, porque cuando el bien, ¿cierto?, tiene su valor de tasación, de avalúo fiscal, ¿cierto?, que hace la parte de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, esa parte se entiende que no se va a gravar con este tributo, por lo cual se descuenta del precio del canon de arriendo ya, y que eso también tiene todo un cálculo que también no vamos a proceder a explicarlo, pero para que entiendan más o menos el concepto. Aparte que el valor puede ser proporcional, ¿cierto? Dependiendo si el arrendamiento va a ser anual, ¿cierto? Es todo un tema eso. Recordemos que está marcado en negrita ahí, dice podrá. O sea, era una opción también, ¿ya? Ahora, en el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de establecimientos de comercio que incluya un bien raíz, deberá, o sea, debe, ya no es una opción, deducirse de la renta para los efectos de este párrafo una cantidad equivalente al 11% del avalúo fiscal del inmueble, ¿ya? Acá, para redundar un poquito, se modifica, ¿cierto?, el podrá por deberá referente a la deducción del 11% del avalúo fiscal, que en realidad pasa a ser un tema pro contribuyente, porque finalmente antes con el podrá, quien no lo hacía, no estaba aprovechando, digamos, esta parte que casi se le llama una exención, ¿ya? A una proporción del valor del canon. La norma analizada tiene por objeto dejar establecido en la ley el hecho de que la rebaja del valor del terreno en la determinación del arriendo se determina rebajando obligatoriamente el 11% del avalúo fiscal del inmueble, o la proporción correspondiente si el arrendamiento fuera parcial o por periodos distintos a un año. ¿Ya? Recordemos que acá hay que separar las tres diferentes tipos de arrendamiento. Cuando se hace el arriendo, ¿cierto?, de un inmueble amoblado, que ya dijimos que un departamento que contara con una cama ya se entiende un inmueble amoblado, inmuebles con instalaciones o maquinarias o establecimientos de comercio, ¿ya? Base imponible en la venta de inmuebles nuevos. Seguimos, ¿cierto?, en el artículo 17, que nos va a dar, nos está dando la base imponible tanto del arrendamiento de bienes como la venta, la enajenación de los inmuebles nuevos, ¿ya? Esto se hace, está estipulado en el inciso segundo, y vamos a ver cómo estaba antes de la modernización. Como podemos ver, es algo repetitivo, ¿cierto? Que se cambie el podrá, el pueden, por el deberán, ¿ya? Se hace algo ya casi obligatorio. Tratándose de la venta de bienes inmuebles gravados por esta ley,
podrá deducirse del precio estipulado en el contrato el monto total o la proporción que corresponda del valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación. No sé si se entiende bien esa parte, ¿ya? Porque es súper importante, porque en realidad la venta de inmuebles, como sabemos que Chile tiene una industria, ¿cierto? Una parte del comercio que es muy alta, tiene un alto foco de fiscalización para nosotros, el tema de las constructoras y la inmobiliaria. Así que es súper importante entender este punto, ¿ya? Vamos a repetir. Tratándose de la venta de inmuebles grabados por esta ley, ¿ya? Grabados por esta ley. Podrá deducirse, otra vez el podrá, del precio estipulado en el contrato, el monto total o la proporción que corresponda del valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación. Esto es todo un tema, más que nada por el tema del terreno, ¿ya? El valor del terreno que se descuenta, ¿cierto?, del valor del contrato, es todo un tema de análisis para nosotros como servicio. Y para los contribuyentes que tienen que tener siempre su respaldo de cómo llegan a esta base imponible del débito fiscal. Tratándose de la... Vamos a ver cómo quedó ahora, ¿cierto? Que en realidad es lo mismo, pero yo soy súper insistente en repetir para que se nos quede esto grabado. Tratándose de la venta de bienes inmuebles grabados por esta ley, deberá deducirse del precio estipulado en el contrato el monto total o la proporción que corresponda del valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación. Es decir, acá ya no hay un tema de valor comercial, ¿ya? Como lo era anteriormente. Acá cuando hablamos de la venta de un inmueble nuevo, no es un valor comercial del terreno, sino que el valor de adquisición, ¿ya? Que obviamente va a estar reajustado, ¿cierto?, a la fecha donde tengamos que hacer la operación. ¿Qué se modifica? De nuevo, ¿cierto?, el podrá por el deberá, referente a la deducción del precio de adquisición del terreno. O sea, deben sí o sí deducir del contrato el terreno desde su adquisición reajustado a la fecha de la enajenación. Igualmente, en la determinación de la base imponible de la venta de bienes inmuebles se usaba la expresión podrá para la deducción del precio de adquisición. Se reconoce legalmente que en la determinación de la base imponible de la venta de inmuebles debe ser rebajado obligatoriamente su valor de adquisición, ¿ya? Seguimos. La continuación del artículo 17, base imponible, ¿cierto?, en la venta de inmuebles nuevos, inciso segundo. La deducción, que en definitiva, esto era antes de la reforma, ¿ya? Ahora vamos a ver que todo este párrafo ya no existe. No está este párrafo vigente, ¿ya? La deducción que en definitiva se efectúe por concepto del terreno no podrá ser superior al doble del valor de su avalúo fiscal determinado para los efectos de la ley 17.235, salvo que la fecha de adquisición del mismo haya precedido en no menos de 3 años de la fecha en que se celebre el contrato de venta o de promesa de venta, en cuyo caso se deducirá el valor efectivo de adquisición reajustado en la forma indicada precedentemente. Es decir, acá antes había un tope, ya había un tope, ¿cierto? Habían diferentes formas de cómo se podía deducir el valor del terreno, y ahora se deroga este párrafo completo, este inciso, ¿cierto? Porque se entiende que siempre va a deducirse el valor de adquisición, reajustado. En otras palabras, lo anterior significa que a partir de la fecha de vigencia de la ley, es decir, a partir del 1 de marzo de este año, se debe deducir del valor de venta el valor de adquisición reajustado, de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precio entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior al de la fecha del contrato, sin tope. Esta parte es un poco enredada, ¿ya? Ahí yo debo reconocer que a mí me costó incluso en todos mis años de estudio entender esta parte que dice, de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado, es un poco enredado, pero en realidad se refiere a decir que si yo compré el terreno en enero del 2014, ¿cierto? Yo, cuando enajeno este año, ¿cierto? 2020, tengo que traer, es súper simple, tengo que traer el valor de compra actualizado al IPC de la fecha de enajenación, y ese va a ser mi valor de costo, ¿ya? Simples palabras, más que nada. Para concordar la modificación anterior, elimina el inciso quinto del artículo 17, ¿ya? ¿Qué decía este inciso quinto? Decía que los contribuyentes podían solicitar el servicio en aquellos casos en que había transcurrido menos de 3 años entre la adquisición y la venta o promesa de venta del bien inmueble grabado, una autorización para deducir del precio estipulado en el contrato el valor efectivo de adquisición del terreno, sin aplicar el límite del doble del valor del avalúo fiscal, ¿ya? Que habla más o menos de lo que
estábamos viendo en este tema, que ya no existe, ¿cierto?, este párrafo. Vamos a hablar de la proporcionalidad en el uso del crédito fiscal. Ya, la proporcionalidad... ¿Sí? Me ¿Sí? están pidiendo por hora que ya finiquitemos. Estamos a punto. Esto es súper corto. Quedan 2 slides, creo. Sí, lo que pasa es que necesitamos ahora urgente la plataforma, Ricardo, disculpa. Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Prefiero. Perfecto. Sí, no hay problema. Sí, mil disculpas, lo que pasa es que como empezamos como 5 minutos después, ya se nos ¿Sí? alargó lamentablemente. Sí, ningún problema. Eso es totalmente de ustedes. Sí, Ricardo y Daniel, ¿podemos dejar sus contactos por si la gente tiene dudas? Habría que consultar con nuestra jefatura, pero no Lo sé que si pueden es algo... hacer, lo que pueden hacer es unificar consulta y tal vez la consulta que ustedes tengan unificada, mandándonos Perfecto. tal vez la unificación. Eso, yo voy a dejar ahora mi correo en el chat para que todas las dudas que vayan teniendo, yo las voy recopilando y así se las voy mandando a ustedes. Sí, pero si pudiese ser como unificado, lo que pasa es que por varios correos también se nos junta con la parte No, laboral. no, por supuesto, yo las junto ahí, no te preocupes, Daniel. Ok. Muchas gracias, Daniel y Ricardo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y esperar que tengan un buen día y un muy resto de semana. Muchas gracias a ustedes también.